este domingo de la Santísima Trinidad, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. ¿Tú eres de los que alguna vez han dicho que no comprenden a Dios? Pero, ¿en qué sentido lo has dicho? ¿En que te cuesta comprender qué es, cómo es, quién es aquel ser a quien llamamos Dios? ¿Que es tan complejo su misterio que siempre quedan más dudas que respuestas? ¿O te refieres a que no entiendes sus designios, no entiendes su voluntad, el por qué procede como lo hace, por qué parece a veces tan injusto, por qué a la gente buena le pasan cosas malas, por qué las cosas no tienen lógica ni justicia tantas veces? ¿En qué sentido dices que no comprendes, que no entiendes a Dios? Bueno, pues hoy que la liturgia se centra en meditar el misterio de la naturaleza de Dios como Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas divinas en un solo Dios. Acerca de la primera forma de no entender a Dios, hay una historia muy conocida, atribuida a San Agustín, que seguramente has oído más de una vez, pero de todos modos te la vuelvo a contar. Se cuenta que este gran santo iba caminando por la playa, meditando sobre ese misterio de la Trinidad, y trataba de que su entendimiento todo le cuadrara con lógica. ¿Cómo es posible que sea un solo Dios, pero 3 personas distintas? Y cada uno es diferente al otro, pero donde está uno están los otros 2, pero no se confunde ninguno de los 3. Sin embargo, la unidad de uno y de otro hacen que sea un solo Dios. Y tratando de acomodarlo todo con una lógica y saberlo como una certeza, se encuentra con un niño que, con una pequeña conchita, daba vueltas y vueltas hacia el mar y luego llevaba el agua en una conchita para meterla en un agujerito en la arena. Al meter la poca agua que cabía en la concha, el agua se disolvía de inmediato, pero seguía en su afán de llevar agua del mar al agujerito. San Agustín, curioso, le pregunta: «¿Qué es lo que estás haciendo, niño?». Y el pequeño le responde: «Voy a cambiar de lugar el océano. Quiero pasarlo de la playa a este agujerito en la arena». El santo ríe por la inocencia del pequeño y le cuestiona: «Pero hijo, ¿cómo crees que vas a poder meter la inmensidad del océano en ese pequeño agujerito?». Y el niño, poniéndose serio, le contesta: «Pues es más fácil que yo meta el océano entero en este agujero en la arena, a que tú puedas meter el misterio de la Santísima Trinidad en tu pequeño entendimiento». Y fue ahí donde el santo entendió que el misterio de la Trinidad es algo a lo que solo nos podemos aproximar por la fe, pero es algo que nunca podremos agotar ni terminar de entender. Esto debe quedarnos para aquellos que les cuesta comprender a Dios. Saber que no se trata de entender, sino de creer.
ayudados de los datos que nos da la revelación en que se funda nuestra fe. Pero si se trata del segundo caso, en el que tú no entiendes el proceder de Dios, pues déjame contarte otra historia, que se parece mucho a la de San Agustín, pero esta la viví en carne propia. Es mi historia 100% verídica. Yo también un día me encontraba caminando a la orilla de la playa. Y al ir caminando y pensando en tantas cosas, me encuentro con una tortuga bebé, que a unos metros estaba otra tortuga bebé, y el ir siguiendo la pista me llevó hacia un nido de tortugas marinas que recién habían salido de su huevo. Eran muchísimas. Era un ebullidero de pequeñas tortugas que iban arrastrándose con grandes trabajos para llegar al agua. Bueno, pues yo que había hecho ese singular descubrimiento, pues quise ayudar a las tortuguitas para que evitaran ese largo y peligroso camino donde podía matarlas el sol, podía comérselas un pájaro, podían correr peligro, podría aplastarlas la gente. Pues quise ahorrarles ese trayecto y yo también me echaba vueltas del nido de las tortugas al mar, llevando puños de tortuguitas recién nacidas, arrojándolas al agua para que allí comenzaran su vida. Y en eso un señor, que en este caso parece que toma el papel de San Agustín, con sabiduría se acerca a hacerme ver mi error. ¿Qué está usted haciendo? Yo pues estoy ayudando a las tortugas a llegar al mar con seguridad. No haga eso. Usted no las está ayudando, al contrario, las está condenando a morirse. Pero, ¿por qué? La naturaleza es muy sabia y por algo las tortugas ponen su nido lejos del mar, porque las tortugas al nacer deben hacer ese primer esfuerzo, deben arrastrarse por la arena para que sus pequeñas aletas vayan cobrando fuerzas, que sean capaces de resistir ese primer esfuerzo para poder así ser capaces de sobrevivir en el mar. Si usted las lleva directo al agua, no van a tener fuerzas y no sobrevivirán. Y ahí fue donde yo tuve otra epifanía, así como la tuvo San Agustín. Ahí entendí, Dios sabe por qué hace las cosas. A mí me parecía mucho más lógico, pues ayudo a las tortuguitas a que lleguen sanas y salvas al agua, pero no, tienen que pasar ese primer esfuerzo para poder sobrevivir. Y ahí es donde tantas cosas que no entendemos de Dios. ¿Por qué permite ciertas cosas? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué a veces parece que nos deja solos? Pues no es que nos deje solos, es que hay ciertas cosas que tenemos que enfrentar. No es que nos abandone, es que como un Padre sabio que busca nuestro bien, no va a evitarnos el esfuerzo, sino va a ayudarnos a enfrentarlo para ser capaces de sobrellevar cosas más difíciles. El gran error de tantos padres de familia es que quieren evitarles a sus hijos todo esfuerzo, todo sacrificio, el hecho de cometer errores y tener que pagar por ellos, el hecho de caerse y levantarse. Creen que les hacen un favor evitándoles todo eso y facilitándoles la vida de modo que sea placentera, creyendo que con eso hacen hijos felices. Pero lo único que hacen son hijos incapaces de afrontar por sí mismos los retos de la vida. ¿Tú tampoco comprendes a Dios? En el sentido que sea, pues no lo trates de comprender. A Dios primero se le cree y se le obedece, y más tarde se le comprende. En este misterio de la Santísima Trinidad, pongámonos ante nuestro Padre, que a través de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu que nos guía y nos impulsa, nos va llevando a través de este misterio que no se trata de meter en nuestra cabeza, sino que entra por el corazón y clarifica nuestra cabeza. Que tengas un día lleno de bendiciones.